Hola a todos. En la clase de hoy veremos regla de la cadena en funciones de varias variables, es decir, cuando estoy en presencia de derivadas parciales. Y luego veremos gradiente y derivada direccional. Veamos a continuación de qué se trata. La regla de la cadena es una forma de poder responder de manera más rápida y efectiva a aquellos casos en los que yo tengo funciones que son a la vez funciones de otras funciones, que es lo que se llama en matemática la composición. ¿Ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, una función i, que es f de u, tal como dice acá, pero u a su vez está compuesto por una función que corresponde a x. En verdad, la variable final es ese x, que genera una imagen U, que a su vez genera una imagen Y, ¿cierto? Entonces, esa composición, donde I es igual a F de G de X, se deriva de una manera especial, ¿ya? Yo, cuando derivo la función I, la quiero derivar con respecto a la variable última e independiente, que es X. Sin embargo, si yo veo al I depender de U, que es lo que está acá, que voy a borrar esto para poder hacerlo más claro, al I depender de U, la verdad yo no puedo derivar I con respecto a X, como lo estoy haciendo acá. Tengo que pasar por U, y luego U derivarlo con respecto a X, ¿ya? Esto se llama la regla de la cadena. Creo y entiendo que lo vieron en cálculo, donde yo digo la derivada de una función compuesta con respecto a la variable íntima, o última, más bien dicho, corresponde a la suma multiplicativa de la derivada de cada una de las funciones compuestas. En el caso que tenemos acá marcado en rojo es cuando tengo funciones de una variable. Sin embargo, el caso que está acá abajo es cuando yo tengo infinitas variables. Este ejercicio, que es realmente técnico, nos permitirá luego poder derivar de mejor manera funciones que de no tener la regla de la cadena resultan bastante complejas. En funciones de dos variables, una manera muy práctica de verlo es a través de este árbol, ¿ya? En este árbol podemos decir que tenemos tres niveles. El primer nivel es la función original, z, que depende de dos variables, que es una función que depende de x e y. El segundo nivel están x e y, que en verdad no son variables independientes, porque estas a su vez dependen de las variables s y t, que son en realidad las variables independientes. Ahora, si yo quiero ver cómo varía z con respecto a s, la verdad es que yo tengo que ver cómo varía x con respecto a s, y eso cómo hace variar z, pero también al mismo tengo que ver cómo varía y con respecto a s, y ver eso cómo cambia f. La forma de escribirlo es esto. Y acá lo tengo para cada una de las variables. ¿Cómo cambia z con respecto a s? Bueno, yo tengo que ver cómo cambia x con respecto a s y cómo cambia y con respecto a s. O sea, el cambio de z que se produce por el camino de la s a través de la x, más el cambio de z que se produce por el camino del y, ¿cierto? Entonces, reordenando un poco el cuento, vamos a borrar acá y vamos a decir que las variables independientes son las únicas que pueden generar derivadas. Y en este caso, las variables independientes son s y t, ¿cierto? Si yo quiero ver cómo varía z con respecto a las variables independientes, yo tengo que entender cuál es la relación que tiene z con esas variables independientes. Y la relación está a través de estas funciones intermedias x e y. Entonces, si yo quiero ver cómo varía z con respecto a s, yo tengo que ver, como tengo s dos veces, tengo que ver la composición. Cómo varía x con respecto a s, cómo varía y con respecto a s, y esa suma es cómo varía z con respecto a s. Lo mismo sucede, y alternativamente, para la otra variable independiente que esté. Todo lo que se dijo para la variable independiente S aplica para la variable independiente T. Veamos ahora un ejemplo, ¿ya?
la función f de x, y, que a su vez x e y dependen de t, es igual a e elevado a 2x de t más 3y de t, todo eso al cuadrado, y luego me dicen que x de t e y de t son dos valores definidos a su vez por t, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos que el cambio, ¿cómo sería la derivada parcial de f con respecto a t? Es la suma de la derivada parcial de f con respecto a x más por dy de t más la derivada parcial de f con respecto a y por dy de t. Entonces, lo que yo necesito calcular son cuatro elementos. Yo necesito saber cómo es de f a dx, cómo es de f a dy, y además yo necesito saber cómo es de x a dt y cómo es de y a dt. Ambos cálculos, estos de acá y estos de acá, se hacen considerando que es lo único que existe, ¿ya? Entonces, vamos a borrar todo esto para tener más espacio y vamos a ir calculando uno a uno. Vamos a decir que de f a dx, bueno, yo sé que esto al final, la derivada del exponencial es el exponencial por la derivada del exponente. Entonces esto me va a quedar e elevado a 2x de t más 3y de t, y todo esto al cuadrado, por la derivada con respecto a x de 2x de t más 3y de t al cuadrado, ¿cierto? Ahora, la derivada de todo esto va a ser dos veces 2 por la derivada de lo que está adentro, por lo de adentro, 2x de t más 3y de t, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro, lo único que se estaría derivando es este elemento de acá, ¿cierto? Y la derivada de 2x es simplemente 2, ¿cierto? Entonces, vamos a anotar acá a la derecha, de f a dx es igual a e elevado a 2x de t más 3y de t, todo eso al cuadrado, por 4, 2x de t más 3y de t. ¿Cierto? Aquí vamos a borrar esto. Ahora, calculemos la derivada de f con respecto a dy. Entonces, la derivada de f con respecto a y es equivalente a la derivada, o se calcula de la misma manera en la que yo calculé la derivada de f con respecto a x. Entonces, de f a dy es igual a, y de nuevo, el exponencial se mantiene constante, e elevado a 2x de t más 3y de t al cuadrado, y esto se multiplica por d a de y de el elemento que está en el exponente, 2x de t más 3y de t al cuadrado, ¿cierto? Y la derivada de todo esto me va a quedar 2 por la derivada de lo que está dentro, y la derivada de lo que está dentro, cuando yo estoy derivando con respecto a y, es simplemente
la derivada de 3i, ¿cierto? Y la derivada de 3i es 3, ¿cierto? 2 por 3 por 2x dt más 3i dt, ¿cierto? Entonces esto va a ser 6 por 2x dt más 3i dt, ¿cierto? Entonces, podemos anotar acá que df a di es igual a e elevado a 2x dt más 3i dt al cuadrado por 6 2x dt más 3i dt, ¿cierto? Tenemos calculado la mitad de las derivadas parciales de los elementos que necesitamos para arreglar la cadena. Vamos a ahorrar lo que falta acá. Calculemos ahora de x a dt. Y esto es más simple. X de t es 4t, entonces la derivada de x con respecto a t va a ser 4, ¿cierto? Y de y a dt, la y es igual a t cuadrado, y la derivada de y con respecto a t va a ser 2t, ¿cierto? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es componer lo que está acá adentro. Calculamos cada uno de estos 4 elementos, lo único que tenemos que hacer es componerlo. Veámoslo de manera un poquito más ordenada en la siguiente diapositiva. Tal como vemos acá, calculamos cada uno de los elementos, ¿cierto? Haciendo las derivadas y considerando que no existe otra cosa que lo que estamos derivando, ¿cierto? Que no existe otra variable que lo que estamos derivando. Y eso es muy importante cuando calculamos la derivada de las funciones con respecto a x e y. Sabemos que x e y son funciones a su vez, pero cuando estamos haciendo la regla de la cadena, consideramos a x como una variable independiente. Pero porque sabemos que estamos haciendo la regla de la cadena. Y la suma compuesta nos queda lo que está acá, ¿ya? Hicimos el cálculo bastante largo, pero obtuvimos esto. Entonces, la regla de la cadena lo que nos permitió fue separar una derivada que era bastante compleja en 4 derivadas y una multiplicación. En algunos casos, yo lo que puedo hacer es hacer una suma, una composición y factorizar. Acá se podría hacer tomando como factor común el exponencial, ¿cierto? Y la multiplicación por lo que está acá.